Hola, te damos la bienvenida a esta nueva serie de estudios de la Palabra de Dios que van a llevar por título Las cualidades de un siervo de Dios. El tema que te voy a compartir hoy se llama Tener un único Señor. Así que quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos y vamos a elevar una oración delante de Dios. Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad de poder recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos que lo reveles en nuestros corazones, que bendigas este tiempo y que esta palabra sea provechosa y que impacte nuestra vida de manera que nos haga cambiar, Padre. Aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra y dándote gracias por este momento especial. Como les dije, esta serie se llama Las cualidades de un siervo de Dios. Y vamos a estudiar qué es necesario en una persona para que logre actuar como un siervo de Dios. Vamos a tomar ejemplo de la persona del Señor Jesús y de cómo Él se convirtió en un siervo a través de los evangelios y de muchos otros pasajes, incluso de sus palabras. Vamos a atestiguar qué es lo que Dios espera de una persona que le sirva, de una persona que esté dispuesto a ser su siervo. En este estudio nos dedicaremos a esto y en el día de hoy quiero hablar específicamente del hecho de que un siervo necesita tener un solo Señor. Así que te invito a que abras la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, y voy a leer el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Este versículo es la conclusión que Dios hace de una parábola que se conoce como el mayordomo infiel. En esa parábola ocurre una situación bastante llamativa, bastante sorprendente. Un administrador es hallado actuando de mala manera, malversando el dinero de su amo. Este administrador actúa con astucia y, afrontando su inminente despido, él decide congraciarse con todas aquellas personas que le debían a su amo, a su jefe. Entonces los invita y se entrevista con cada uno de ellos y empieza a ponerse de acuerdo con ellos a ver cuánto era que estas personas le debían a su jefe y a reducir la deuda que cada uno tenía con su jefe. De esta manera, actuando de esta manera, él garantizaba dos cosas. La primera era ganarse la confianza de estas personas, quien posiblemente podrían emplearle una vez que él estuviese despedido. Pero algo más importante es que iba a impedir que su jefe, que su amo, lo castigara. Porque si su amo lo castigaba, las personas con quien él había tenido estos tratos iban a considerar que era un castigo por esa bondad. Él más bien quería hacer que su jefe pareciera una persona bondadosa y de esta manera coaccionar al jefe para que no le hiciera un castigo, simplemente lo despidiera. Jesús incluso dice que a los hijos de Dios nos hace falta actuar con esa capacidad, poder entender que debemos procurar siempre lo mejor. Cuando Jesús dice que nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, lo que quiere decirnos es que debemos servir a Dios. Así como ese hombre sirvió a su amo, debemos servirlo y debemos servirlo con excelencia, de la mejor manera, sabiendo que es Dios el que nos provee lo necesario. Y que, aparte del hecho de que nos provea lo necesario, no solo lo necesario para nuestras necesidades, sino para hacer amigos. Él nos provee más sobreabundantemente, dice la Biblia. Él nos provee más allá de nuestras necesidades, pero no para que atesoremos esa provisión que Él nos da, sino para que compartamos con otros. De esta manera vamos a lograr hacer amigos y, aparte de hacer amigos, hacer tesoros en la eternidad. Así como este hombre que, en vez de, al verse bajo una circunstancia donde lo iban a despedir, en vez de lamentarse, este hombre pensó a futuro. Y lo que Jesús quiere decirnos en esta parábola es que nosotros debemos tener esa misma actitud. Con lo que disfrutamos en el presente, sea mucho o sea poco, si somos siervos de Dios, si somos sus empleados, si somos las personas que le sirven, podemos estar seguros de algo, que Él nos va a dar lo suficiente para que podamos sobrellevar el día a día
y además de eso para que podamos ganar amistades y demostrarle a otros cuán bondadoso es Dios. Eso de alguna forma nos va a bendecir no solo a nosotros, sino a otras personas, y haremos que sea Dios el que lleve y reciba la gloria de nuestras acciones. Pero donde me quiero enfocar hoy es en ese hecho, en el hecho en que nosotros, como los que decidimos o los que queremos servir a Dios, no podemos tener más Señor que no sea Dios. No podemos servir a Dios y a nuestros propósitos personales, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dios es un Dios sumamente celoso con respecto a los propósitos y los planes que Él tiene con nuestra vida. Dios no es que no quiera que tú hagas planes, sino que sometamos todos nuestros planes a su aprobación, porque sus propósitos son aún mayores que los nuestros. Pero cuando la Biblia habla de siervo, es importantísimo entender esto. Cuando la Biblia habla de un siervo, se refiere básicamente a un empleado doméstico. Ese empleado doméstico en ocasiones podría ser un esclavo, y en otras ocasiones era un empleado que recibía un pago. Ahora, lo que caracteriza a esa relación de siervo y amo es el hecho de que el siervo tiene un compromiso, y es el compromiso de servir de manera sumisa. Y el amo a su vez tiene un compromiso, que es suplir absolutamente todas las necesidades de ese siervo. Entonces, cuando Dios nos llama a sus hijos a servirle, Él no solo nos está llamando a comprometernos, a poner nuestras aptitudes a su servicio, sino a que nos comprometamos con Él en una relación de dependencia donde Él también nos está garantizando que nos va a suplir absolutamente todo lo que necesitamos. Y ese es un punto muy importante. Tenemos que entender que al tener a Dios como único Señor, nosotros nos estamos comprometiendo a hacer que nuestra vida y todas nuestras fortalezas sean puestas a su orden y fluyan para su honra y para su gloria, pero también con la convicción de saber que Él es el que va a suplir absolutamente cada una de las necesidades, y no solo eso, el que nos va a guiar día a día para que nuestra vida pueda fluir de una manera que sea honrosa para Él, para que podamos ser de buen testimonio, para que podamos tener cada aspecto de nuestra vida bajo su voluntad, y para que podamos ser personas estables, personas que tienen un equilibrio en lo personal. Ahora, el ejemplo más importante de servicio lo tenemos en el Señor Jesús. Jesús, siendo Dios, como la misma palabra lo dice, se convirtió, se transformó, vino a ser un hombre, y vino con una misión, con un propósito. Él se dice a sí mismo, Él se denomina a sí mismo como el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Él renunció a su deidad y se hizo hombre para venir y morir en una cruz para redimirnos, para librarnos del pecado, para ponerse en nuestro lugar. Imagínense esto que Jesús mismo le dijo a sus discípulos. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, Jesús le dijo a sus discípulos: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre es aquel nombre profético que se daba acerca de aquel Mesías que sería perfectamente hombre y perfectamente Dios. Jesús se está refiriendo a sí mismo. Él dice: yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir, y a servir a tal punto que voy a entregar mi vida para que muchos sean rescatados. Entonces, esta era la actitud de Jesús. Él se despojó de su deidad y se colocó en una relación de dependencia a Dios. Cuando Él abandonó el cielo y se hizo hombre en la tierra, Él entró en una situación en la que dependía totalmente de Dios. Lo más alentador es que sí, Jesús pasó circunstancias difíciles en el tiempo que pasó aquí en la tierra, al punto en que fue crucificado en una cruz. Lo peor que se podía esperar era eso, la muerte. Pero lo más alentador para cada persona que cree y confía en Dios es ver en Jesús que, a pesar de las grandes decisiones que tomó, como renunciar a la deidad para venirse a ser hombre, es que Dios no lo dejó en la tumba. Al tercer día Él resucitó. Y eso es una garantía para cada uno de nosotros. Ni en el peor momento de nuestras vidas, ni en las circunstancias más difíciles, si nosotros estamos en una posición de siervo, podemos tener la convicción y la certeza de que así como a Jesús no se quedó en la tumba, sino que Él lo trajo de la muerte, lo resucitó y está vivo por la eternidad.
ese destino que Él le dio a Jesús también nos lo dará a nosotros. Y es un destino alentador, porque Dios no te garantiza que cosas difíciles, que circunstancias malas no acontezcan. Pero lo que sí te garantiza es que en medio de cada circunstancia, feliz o infeliz, Él va a estar ahí en medio, sustentándote, ayudándote, guiándote y dándote la posibilidad de entender que es maravilloso no sentirse solo. Es maravilloso poder vivir sabiendo que tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso. Es Dios el que nos sustenta, y en Jesús podemos ver esto de una manera grandiosa. Lo peor que pudo afrontar Jesús fue la cruz, y con valentía Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue Dios sustentándolo en ese momento. Sí, Él dijo en un momento: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿saben qué? No lo abandonó completamente. Al tercer día Él fue levantado de la muerte y recibió un cuerpo glorificado. Ese mismo destino que vivió Jesús nos depara a todos los que ponemos nuestra confianza y nuestro servicio a Dios. Ahora, ser siervos de Dios implica una entrega completa de nuestra voluntad, de nuestra parte, a sus designios y a sus propósitos. Si tú quieres ser un siervo de Dios, eso significa en que tú tienes que poner toda tu confianza en Dios, todos tus planes en Dios. Todo lo que estimas o lo que esperas tienes que dárselo a Dios. Ahora, nuestra cotidianidad y sus circunstancias nos hacen luchar con esa decisión. Todos tenemos planes, todos tenemos circunstancias difíciles todos los días. Y cuando nos planteamos el hecho de que, bueno, yo tengo estos planes o yo tengo estos propósitos, todos los días tengo que lidiar con estas situaciones y servir a Dios aún en medio de las circunstancias difíciles y aún en medio de los propósitos, es algo que la gente a veces se cuestiona. Les voy a hacer más directos. O sea, hay gente que dice: ¿cómo yo, teniendo tantos problemas, sirvo a Dios? O ¿cómo yo voy a renunciar a mis planes, a todo lo que quiero para el futuro, para servir a Dios? Muchas personas piensan así. Pero yo quiero aclararte que la entrega que Dios requiere de nosotros no implica renunciar a esa calidad de vida que tú aspiras, sino que podamos entender que las cosas que nosotros aspiramos, lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros, no va a depender exclusivamente de nuestra decisión o de nuestro esfuerzo. Cuando somos siervos de Dios, es Dios el que día a día nos plantea una realidad que vamos a ir afrontando, y Él nos va a ir guiando hacia lo que más nos conviene. No vamos a perder en ningún momento la capacidad de decidir qué queremos hacer, porque Dios nunca va a violentar nuestro libre albedrío. Pero cuando decidimos ser siervos de Dios, vamos a ver que nuestra vida, lo que marca la pauta en nuestra vida, no son solo nuestras decisiones, sino aquellas cosas que Dios tiene planeada para nosotros. Y nosotros podemos, en la medida que caminamos con Dios, en la medida que servimos a Dios, podemos ver claramente como cada cosa que nos ocurre o cada cosa que está ocurriendo a nuestro alrededor, como cada decisión que tomamos, como cada circunstancia que atravesamos, podemos ver a Dios en cada una de ellas. Y cuando vemos en retrospectiva, cuando miramos hacia atrás las cosas que nos han ocurrido, las decisiones que hemos tomado, los pasos que hemos dado, podemos reconocer la mano de Dios guiándonos en todo momento. Eso nos trae una paz tremenda. Muchas personas no saben, no entienden ¿para qué nacieron? Saber que tenemos un propósito nos guía de una manera de sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo tiene una finalidad que traspasa nuestra eternidad. Cada decisión que tomamos, pues, ejerce una influencia, no solo en nuestro presente ni en el futuro, sino en la eternidad. Y tomar la decisión de tener a Dios como nuestro único y suficiente Señor y Salvador es la decisión más importante que una persona pueda tomar. Si tú le dices a Dios: yo quiero que tú seas mi amo, yo quiero que tú seas mi Señor, tú lo que estás diciéndole es: yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu empleado, el que te sirve, el que está dispuesto para ti. Y esa decisión tiene como consecuencia que también te pones en una relación de dependencia a Dios. Es importante. Yo sé que como personas el sentimiento de independencia es algo muy, muy importante. Nos gusta ser independientes. Y quizás tú pienses: bueno, pero es que si yo me pongo en una relación de dependencia a Dios, básicamente voy a estar continuamente rogándole a Dios que me dé lo que necesito. Pero no funciona así. No funciona así. A veces la gente evita venir a Dios por el temor de perder su libertad.
Jesús vino a darnos en primer lugar vida y vino a liberarnos ¿de qué? De nuestros instintos que nos conducen al pecado. El pecado es una esclavitud horrible. ¿Por qué? Porque son nuestras pasiones y deseos las que nos están conduciendo a hacer aquellas cosas que queremos y aún las que no queremos. Pero el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida no se siente como ese yugo, ese peso, sino que se siente como que lo más conveniente. En la medida que caminas con Dios vas enterándote y vas conociendo y va creciendo tu confianza en que las cosas que vas haciendo, guiadas por Él, son las que te van a conducir al mejor destino que puedas tener. Entonces yo siento la necesidad de que tú entiendas eso. Cuando tú decides tener a Dios como Señor, cuando tú tienes a Dios como tu único Señor, es Dios el que va a estar en medio de cada circunstancia que atravieses, guiándote, sustentándote, ayudándote. Por eso es importantísimo. Él dice, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Si tú dedicas tu vida por completo a obtener los bienes materiales que aspiras, al final te vas a sentir vacío, porque las cosas materiales te satisfacen por un momento, pero una vez que las experimentas y que las tienes en la mano, vas a tener la necesidad de tener alguna otra cosa. En cambio, las bendiciones que Dios trae a tu vida son cosas que tú aprendes a disfrutar, porque sean grandiosas o sean simples, tú puedes reconocer que en el momento en que las recibiste era lo mejor que Dios tenía para ti, lo que más te convenía, lo que más te bendecía, y aprendes a sentirte agradecido por cada cosa, por las cosas buenas y también por las cosas que no son agradables. Por eso es importante pues que como seres humanos tengamos esa capacidad de decir, bueno, yo necesito que mi vida sea guiada. ¿Guiada por qué? Por mi intelecto. Bueno, el intelecto es limitado. Nuestro conocimiento tiene un límite. Guiado por mi afán de lograr, de ponerme metas. Bueno, las metas también tienen límites. Y sería interesante preguntarle a una persona que considere que haya cumplido con todas sus metas, qué tan satisfecho se encuentra. Pero la vida en Cristo, cuando tenemos a Dios como Señor, la vida es emocionante porque cada día se plantea como un nuevo reto. Un nuevo reto que tiene muchas imponderables que tú tienes que ir descubriendo a lo largo del día y donde tienes que ir sorprendiéndote de las cosas maravillosas que Dios va propiciando para que tú puedas ir abordando tus mismos sentimientos, tus pensamientos, tus ideas acerca de las cosas. Entonces cada vez vas viendo el mundo y las circunstancias con más claridad y eso te va llenando de un gozo y sobre todo de una paz que sobrepasa todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Ahora, ¿por qué esto es así? Porque Dios nos diseñó con detalle, individualmente a cada uno de nosotros y Él conoce nuestro máximo potencial. Como Él conoce nuestro máximo potencial, Él es el que verdaderamente puede sacarlo a relucir. Él puede hacer que nuestro máximo potencial se manifieste, pero hay una condición. La condición es que todas esas cosas que Él puso en nosotros de antemano, nosotros las pongamos a su servicio. ¿De qué manera? Sirviendo a los demás. Reconociendo que lo que hemos logrado, lo que vamos a lograr, lo hacemos porque Él lo puso en nosotros y eso le da honra a su nombre. Cuando tú como persona eres humilde y reconoces que sí eres capaz a veces de hacer cosas que son muy buenas, pero que no solo provienen de tu propia voluntad, sino de lo que Dios puso de antemano en ti, entonces tú te vas a sentir más realizado. Porque siempre va a haber algo mejor que Dios puede sacar de ti. Entonces no tienes la expectativa o no te sientes, no te autocomplaces al decir, ay, es que soy bueno porque hoy hice esto, porque no se trata de eso. Es reconocer lo bueno que Dios ha hecho a través de ti y las cosas que Él va sacando de adentro de ti de manera progresiva y que te va mostrando la calidad de ser humano que Él creó en ti. ¿Para qué te puso en esta tierra? Y no hay nada más maravilloso durante la vida que reconocer que tenemos un potencial ilimitado y que en Dios ese potencial progresivamente se va manifestando. Vuelvo y les repito, Dios quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo vino a morir en una cruz para salvarnos, pero también Él vino y se sacrificó para que nosotros podamos decidir voluntariamente servirle, seguirle y ser sus siervos. Entonces, la experiencia cristiana sin el servicio es una experiencia incompleta.
Claro, el servicio, hay muchas maneras de servir a Dios, demasiadas maneras de servir a Dios. La más elemental es honrando su nombre con cada una de tus acciones. Cuando eres una persona honesta, cuando eres una persona cabal e íntegra, a donde tú te muevas, seas lo que seas en lo que tú trabajes o lo que tú hagas, tú vas a honrar a Dios. Porque cuando la gente necesite ver un ejemplo de lo que es un hijo de Dios, va a poder ver un ejemplo en ti. Pero si hay otras cualidades que Dios puede usar en ti para bendecir a las personas y tú decides ponerlas al servicio de Dios, eso también va a bendecir a otros. Entonces servir a Dios empieza por lo más básico, por portarte como una persona, como un hijo, como un siervo de Él. Pero va mucho más allá. Llega hasta el punto en que puedas asumir, ya sea ministerialmente o de una forma más sutil, el poner tu tiempo y tus capacidades a su servicio. Ahora, es importante que en este punto te sincerices y te hagas esta pregunta: ¿de quién soy siervo? Porque si no eres siervo de Dios, te aseguro que eres siervo de alguien más, porque por diseño estamos diseñados para adorar. Es nuestra natural actitud a servir a algo o a alguien. Entonces, si no estás sirviendo a Dios, si no eres un siervo de Dios, eres siervo de algo más. Ahora, tú quieres saber de quién eres siervo. Pues es muy sencillo. Pregúntate qué está ocupando tu mente, tu tiempo, tus esfuerzos y tus recursos. Si tú quieres saber a quién estás sirviendo, ¿qué es lo que ocupa tus pensamientos? ¿Qué es lo que está ocupando tu tiempo en mayor cantidad? ¿Qué es lo que está ocupando tus esfuerzos y tus recursos? Obviamente te puedes responder con mucha facilidad porque nadie te conoce mejor que tú mismo. Pero si lo que te has respondido a cada una de estas pautas no es Dios, mejor dicho, entonces tienes que entender eso que decía el versículo que leímos al principio. No puedes servir a Dios y a otro amo, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Es tu decisión personal hacer una elección, y una elección que Dios te está proponiendo. ¿A quién deseas servir? ¿A mí o a las riquezas? ¿A mí o a eso que ocupa tanto tu pensamiento, tu tiempo, tus esfuerzos? Por eso es importante que tengas esto presente. Dios te hizo con un propósito. Dios quiere que tú te pongas voluntariamente a su servicio. Dios no te va a esclavizar. Dios te va a tratar con gentileza. Dios va a cuidar de ti. Dios te va a proponer cosas mejores a las que tú mismo puedes disponer para tu vida. Lo único que necesita es que tú tomes la decisión. ¿La decisión de qué? De decir, bueno, aquí estoy Dios, yo estoy para ti, yo quiero saber qué es lo que tú quieres con mi vida, yo quiero definitivamente servirte. Y tú te sorprenderás de las maneras en que Dios te va a ir guiando y cómo te va a ir capacitando para que cada vez puedas hacerlo de una manera más eficiente, más elocuente, que genere más impacto en las demás personas. Como siervo de Dios, yo quiero decirte que en mi vida ha sido magnífico toda la transformación en mi manera de pensar, de vivir, de sentir, incluso de servir. Porque sea que sea lo que esté haciendo, a lo largo del día siempre tengo presente ese sentido de la adoración. Todo lo hago como si lo estuviese haciendo para Dios. Y de hecho sé que lo estoy haciendo para Dios. Porque cuando hago algo que de alguna forma alguien puede agradecer, o cuando hago algo que alguien puede admirar, lo que quiero es que vean a Dios a través de mi vida obrando, el propósito que Él puso en mí y que se sientan motivados a buscar de Dios. Pero eso sí, hace muchos años, cuando tenía apenas 15 años, yo decidí entregarle mi vida a Dios. Yo decidí ser su único hijo, ser su siervo y que Él fuese mi único salvador. Esa es la invitación que yo te hago. Hay una decisión que tomar. Dios quiere que tú seas su hijo, que tú seas su siervo, y Él quiere encargarse de cada área, de cada pensamiento, de cada necesidad, de cada aptitud y de cada actitud también de tu vida. Hay tres cosas que quiero que tengas muy presente de esto que te he estado diciendo. La primera es que es más sensato tener una condición de siervo y depender de Dios que depositar nuestra confianza en nuestras capacidades o en nuestros bienes materiales. Es mucho más sensato confiar en Dios
creer en Dios, depender de Dios, que en tus propias capacidades o que en las cosas materiales que has ido acumulando. Porque ¿sabes qué? Tanto las capacidades como las cosas materiales se pueden ir de tus manos de un momento a otro y no lo vas a poder controlar. Pero cuando es Dios el que sustenta tu vida, aun cuando las cosas se te escapan de las manos, sientes seguridad y paz en tu corazón. Entonces es más sensato servir a Dios que servir a tus propios deseos. Es más sensato servir a Dios y sentirse confiado en Dios que depender de las cosas materiales. En segundo lugar, otra cosa que quiero que quede muy arraigada en tu corazón es que la fidelidad de Dios como amo o como Señor no tiene límites, y eso lo podemos atestiguar en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si tú quieres comprobar cuán fiel, cuán poderoso es Dios, es muy fácil verlo a través de los evangelios en la vida de Cristo Jesús. Cristo nació de María, se hizo hombre, fue criado como niño y llegó un momento en su vida donde dedicó todo su tiempo y su esfuerzo a cumplir la misión o el propósito que Dios le había dado. A él le bastaron con 3 años. Formó un grupo de hombres y mujeres, hizo una obra y tuvo su culminación en una cruz. Y usted dice, wow, pero qué pago más ingrato por un trabajo espléndido. Pero ¿saben qué? Lo más espléndido no fue el trabajo que Jesús hizo, sino que Él fue el primero que resucitó de los muertos. Y eso no era algo que Él pudiese hacer a voluntad. Eso lo hizo el Padre. Él encomendó su espíritu al Padre y el Padre reunió su espíritu con un cuerpo glorificado. ¿Eso qué te dice a ti y a mí en la práctica? Que por muy malas cosas que nos lleguen a ocurrir en un momento determinado, podemos estar seguros que Dios no nos va a dejar perecer. Dios no nos va a exponer a lo peor, porque Él nos ama tanto que envió a Jesús. Entonces, si tú quieres saber o quieres medir la fidelidad de Dios, mira a Jesús y mira a las otras personas que decidieron servirles en la Biblia. Ellos son nuestro mejor ejemplo. Ellos son la voz más elocuente de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Lo último que quiero que quede arraigado en tu corazón es lo siguiente. Dios requiere que dediquemos nuestras capacidades para honrarle a Él. Hay muchas formas de hacerlo y promesas eternas para quien lo haga. No hay ninguna capacidad que no le sea útil a Dios. No hay nada de lo que tú puedas hacer que no pueda ser provechoso para Dios. Lo que tienes es que encontrar la manera cómo darle el crédito, la honra a Él con las cosas que haces. La gente puede ver a Dios a través de las cosas que hacemos. ¿De qué manera? De acuerdo a la excelencia que manifestemos o a la pureza que manifestemos como lo hacemos, o a nuestra visión personal del mundo. Siempre va a haber alguien que se identifique contigo. Y cuando tú puedes manifestar a Dios en tu vida, esa persona que se identifica contigo se va a identificar también con Dios. Ahora, Dios nos da promesas impresionantes a los que hemos decidido servirles. Es muy, muy hermoso ver cómo Dios le dice en el pasaje del mayordomo infiel que ojalá nosotros tuviéramos la astucia que tuvo el mayordomo. Todos podemos decir que es contradictorio, cómo Dios va a apoyar la astucia del mayordomo si el mayordomo falló. Y quiero decirte que no, porque no es en la falla lo que debemos imitar del mayordomo, es que el mayordomo obtuvo lo que tuvo a su mano, que era del amo. Él dispuso de eso para hacer bien a su amo. Y con eso se ahorró el castigo. Lo que Dios quiere decirte es que todo lo que Dios ha puesto en tu mano, lo uses para darle gloria a Él, lo haces ver bien a Él, lo haces quedar bien a Él cuando tú obras de la manera correcta y de paso disfrutas de esa autoridad que Él te ha dado sobre lo que Él ha puesto en ti. Entonces siéntete libre de hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer, pero hazlas de una manera que sean honrosas para Él. Entonces, de esa manera, las personas que no conocen a Dios, de repente se hacen amigos tuyos. Y esos amigos tuyos, tú los puedes conducir a Dios. Y esas personas se van a convertir en las que te den la bienvenida al cielo. Entonces, los recursos y las capacidades que Dios puso en ti, úsalos para la gloria de Dios. Gánate amigos aquí. Amigos que en un momento determinado te puedan tender una mano. Y aparte de eso, gánate otros siervos para el Señor. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. ¿Saben lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 26? Jesús dijo las siguientes palabras: todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme,
porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Son muy sencillas y muy profundas estas palabras. Donde está Jesús, ahí estaremos. Jesús es eterno. Jesús está en el cielo y Él dice, si tú quieres ser mi discípulo, debes seguirme. Si tú sigues los pasos de Jesús, tú tendrás eternidad con Él. Tú estarás en la presencia de Dios, pero sabes que Dios también te acompañará en cada paso que des mientras estés en esta tierra. Y puedes contar con que tanto en la eternidad como en el presente, cuando tú honras a Dios, Dios también te honra. Y Dios también te sustenta, y Dios también te bendice y te utiliza como un buen ejemplo para que otros puedan creer. Así que no lo dudes más. No puedes estar en una mejor relación de servicio que en la de servir a Dios. Y una de las cualidades más importantes para un siervo de Dios es tener un solo Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a poner este tiempo y esta palabra en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que en nuestra condición de humanos necesitamos tener un Señor a quien servir. Hemos decidido servirte, Señor, porque tenemos la confianza en que tú eres el amo más fiel. Tú eres el Señor más hermoso, más amoroso, el que nos va a conducir a las mejores cosas. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza de renunciar a todas aquellas cosas que quieren pugnar contigo para hacernos siervos. Te pedimos, Señor, que quites de nuestro corazón todo materialismo, que quites toda autodependencia de nosotros, que nos hagas saber, Señor, que todas las cosas que necesitamos, tú las tienes en la mano para cada uno de nosotros. Danos la firmeza de elección para reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Sé nuestro Dios, sé nuestro Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Somos tus siervos. Lo reconocemos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Acá vas a encontrar unos números telefónicos para que te contactes con nosotros a través de WhatsApp. Así que si este mensaje te generó alguna duda o si quieres saber más, conocer más de Dios, no dudes en escribirnos que con gusto te vamos a responder. Que Dios te bendiga.